Buenas noches, doctor. En esta ocasión vamos a hablar de una enfermedad diarreica aguda por rotavirus. Vamos a empezar con la historia clínica, la anamnesis. Los datos del paciente es un varón de 1 año y 2 meses de la localidad de Bovodol de Bulgaria. Tenemos que recalcar la situación familiar, pues sus padres son menores de edad. Ambos tienen 17 años. El tiempo de la enfermedad es aproximadamente una semana antes de su hospitalización. Los síntomas principales que tuvo durante esta semana es una fiebre de 37,2 grados, vómitos frecuentes y la diarrea. La madre refiere que la fiebre pudo haber sido un poco más alta. Ya. En la historia de enfermedad, el paciente llevaba una semana con estos síntomas, con fiebre, vómitos y diarrea. Fue evaluado en 2 centros médicos. En el primero se le administró un tratamiento sintomático, pero no uno de rehidratación, lo cual nos hace pensar el por qué sucedió esto, pues al tener diarrea tendría que haber habido un tratamiento de rehidratación. Ahora, la madre evitó hospitalizarlo porque temía que se contagiara con COVID-19. Por eso fue el segundo establecimiento donde quiso que el personal le pusiera un catéter de hidratación intravenosa, pero fue rechazado porque no había una indicación médica para hacerlo. Ahora, el 10 de noviembre del 2023 fue atendido por el Centro Médico de Emergencia, donde la enviaron al área de pediatría, pero la madre nos dice que no fue examinado por el pediatra a cargo. Y además que no hay registros de ningún ingreso ni dada de alta de los pacientes, justamente de ese día. Ahora, continuando con la historia de la enfermedad, 3 días después fue enviado al Departamento de Enfermedades Infecciosas del Centro Médico San Iván Biskim, que es el segundo al que fue. ¿Pero por qué? Fue porque ya tenían un diagnóstico inicial con lo que le estaba pasando de gastroenteritis. Y además no fue solo. Su primo, que tenía unas complicaciones más severas que él, llegó y tuvo un diagnóstico positivo para el rotavirus. Pero aquí hay que tener en cuenta que su primo tenía talasemia, que es una enfermedad que hace que haya una disminución en la cantidad de hemoglobina que se produce, y lo cual pudo haber hecho que su sistema inmune bajara y sea más fácil contagiarse. Él pudo haberle contagiado a nuestro paciente. Además que había un antecedente importante de que nuestro paciente había tenido COVID-19 6 meses antes de que tuviera esto. Entonces, el COVID-19 ha hecho que nuestro paciente, su sistema inmune también bajara. Y es por eso que también empezó a tener unas infecciones respiratorias recurrentes, por lo cual se le prescribió un tratamiento inhalatorio de Pulmicort. Ya. Este tratamiento era para que pudiera respirar mejor, es decir, hacía que las vías se abrieran para que pueda pasar el aire correctamente. Y era justamente para la disminución de la inflamación, sobre todo. Además que, si bien esto ayudaba a eso, había un efecto secundario importante que era la inmunosupresión leve, lo cual también habría sido un factor importante a la hora del contagio. En el examen físico se empezó a ver su estado. Su estado general era un moderado a grave. El nivel de conciencia estaba bien porque era consciente, comunicativo y adecuado. La fiebre no era demasiada, pero recordemos que al inicio sí. No tenía signos de deshidratación grave, pero sí había. ¿Por qué? Por su piel amoratada, que era la cianosis, como se puede ver en la imagen de arriba. En la primera, su mano que está un poquito azul, así es como se veía la piel. Había una disminución de turgencia, elasticidad, tono, mucosas secas, todo esto era por la deshidratación. La lengua tenía una capa blanquecina, como se puede ver en la imagen de abajo, en el medio, como se veía, que también puede ser por una falta de higiene. La garganta tenía una hiperemia, enrojecimiento en la imagen de la esquina inferior, y una inflamación en la imagen del centro. Además que la respiración y la actividad cardíaca era rítmica, normal, el abdomen era blando y peristaltismo intestinal activo. ¿Por qué? Porque era la diarrea. El hemitórax no tenía olor. Hay algunas enfermedades que hacen que el hemitórax tenga olor, pero en este caso no había, así que no había nada importante más. Siguiente. En- Ahora continuamos con la evolución clínica. A las 6:30 de ese día se intentó colocar un primer catéter venoso para poder hacerle el hemograma y esos exámenes, pero se tapó. Entonces se le puso un segundo catéter. En este momento el niño relajó su cuerpo y desvió la mirada a la izquierda y arriba. Empezó con una convulsión tónico-clónica, que es una descarga eléctrica normal, repetitiva y masiva del cerebro. Tiene dos fases, la fase tónica, que es la rigidez, la persona pierde la conciencia y se pone duro, completamente rígido, como se puede ver en la imagen.
La mirada es para arriba, a los lados ya. Esto puede durar unos segundos. La fase clónica, que es la de las sacudidas, puede durar de 1 a 3 minutos. Hay sacudidas rápidas, repetitivas y rítmicas. Tenemos que tener cuidado porque se puede morder la lengua y también bota espuma por la boca. En este momento se le administró diazepam, que es justamente un medicamento para evitar que siga con la convulsión y evitar que continúe el daño cerebral. Hubo una hidratación intravenosa con bicarbonato de sodio y cloruro de potasio, la respiración espontánea, aislada. Eso era lo que estaba pasando en ese momento. Aún había reflejo de pupilas y actividad cardíaca. Pasaron 10 minutos, esto disminuyó completamente. Había una reflexia, ya no había presencia de actividad cardíaca, cianosis peristáltica y la midriasa ya no era reactivada. Se le intubó, pero aún así no pasó nada, se le dio adrenalina, pero aún así nada. Falleció a las 7:50 por insuficiencia respiratoria y cardiovascular aguda. Ahora, en este momento que se le sacó sangre, se vieron los exámenes, en donde lo que más resalta es que tenía hipopotasemia. ¿Por qué? Porque el potasio estaba de 3.1. Lo normal es que esté de 3.5 a 5, pero estaba muy bajo y tenía hipopotasemia. Esta hipopotasemia severa es la que pudo haber ocasionado el paro cardíaco del niño. Y tenemos que tener en cuenta que también a la hora de hacer la autopsia había ganglios linfáticos anormales, lo cual era muy raro. Y los factores de riesgo, como podemos ver, son los padres adolescentes. Como no tenían el nivel educativo o la conciencia exactamente, no tenían la experiencia, entonces no subestimaron esta enfermedad y además faltó una rehidratación adecuada. Parece ser que tampoco lo vacunaron y también estaba inmunodeprimido por los corticoides que estaba inhalando en algo permanente. Diagnóstico final, enteritis por rotavirus. Ahora vamos con la parte de fisiopatología, que la vamos a dividir en 6 puntos clave, ¿no? Para poder entenderla perfectamente y ver cómo es que este virus produce una diarrea severa. Vamos con el primer punto, que es la unión al virus de la célula. Entonces, en primer lugar, el rotavirus se une específicamente a los enterocitos maduros del borde en cepillo del intestino delgado. Aquí interviene principalmente la proteína BP4, que es activada por la tripsina intestinal y se va a dividir, como vemos en la imagen, en BP8 y BP5. BP8 va a reconocer glicanos de superficie como el HBGA y el ácido ciálico. Y BP5 expone a lo que serían regiones hidrofóbicas que permiten una adhesión más firme. Además, van a participar con receptores como lo son la integrina y la proteína HSC70. Y esta unión es importante mencionar que es esencial para que el virus pueda iniciar el proceso de infección. Como segundo punto clave tenemos la internalización y la entrada. Aquí, una vez adherido el BP5, va a sufrir un reacomodo estructural que va a facilitar la penetración del virus. Y aquí la célula lo va a internalizar mediante endocitosis y dentro del citoplasma o el virus, el virus pierde más que todo su capa externa y va a quedar una partícula de doble capa o la vamos a conocer como DLP, que es la forma activa capaz de iniciar la replicación que justo nos lleva al punto 3, siendo la replicación viral y formación del viroplasma. Dentro del citoplasma, el virus va a formar estructuras llamadas viroplásmidos, que son organizadas principalmente por las proteínas no estructurales como el NSP2 y el NSP5. Y aquí se van a transcribir los segmentos de ARN y se van a producir grandes cantidades de proteínas virales. Y es importante mencionar que en esta etapa una sola célula puede generar miles de nuevos viriones. Entonces, vamos al cuarto punto, que es el efecto tóxico o toxigénico del NSP4. Un punto clave es el NSP4, que esta es la primera enterotoxina viral descrita, ¿no? Entonces, el NSP4 va a funcionar tanto dentro como fuera de la célula. Va a funcionar como una viroporina intracelular, ya que va a liberar calcio desde el retículo endoplásmico hacia el citosol y como una enterotoxina extracelular secretada va a aumentar más el calcio intracelular en las células vecinas y este aumento de calcio va a activar los canales de cloro, especialmente el
EM16A, que va a generar una secreción masiva de cloro y agua hacia la luz intestinal, explicando, o bueno, dando una explicación a lo que sería la diarrea secretora característica del rotavirus. Como quinto paso tenemos el daño estructural del epitelio y la mala absorción. Paralelamente, sabemos, ¿no?, que la replicación viral destruye los enterocitos maduros del borde en cepillo y esto va a producir a lo que sería una atrofia y una hiperplasia de las criptas, como observamos en la imagen inferior derecha, que va a hacer que el epitelio se repueble con células inmaduras, que estas no van a absorber adecuadamente, pues, ¿no? Entonces, como consecuencia, vamos a perder actividad de enzimas como lo es la lactasa, que va a generar una complicación y va a su vez generar una diarrea osmótica por mala absorción de carbohidratos. Y la combinación de daño epitelial más una secreción activa va a producir una diarrea mixta, es decir, osmótica y secretora de gran volumen y una rápida evolución. Y como último punto tenemos el ensamblaje y la liberación de viriones. Entonces, finalmente sabemos que los viriones se van a ensamblar al retículo endoplásmico, donde el NSP4 va a participar como una proteína de anclaje, ya que va a ayudar a ensamblar la cápside externa. Entonces, una vez maduros van a salir al exterior por exocitosis o por lisis celular, y esto va a liberar grandes cantidades de virus a la luz intestinal y que van a infectar a las células adyacentes, provocando o perpetuando en un cuadro clínico como podría ser una diarrea mucho más intensa. Continuando con los exámenes de diagnóstico, dentro de lo que se considera el estándar de oro hospitalario, tenemos a la prueba de ELISA, que va a detectar los antígenos virales. Esta primero vamos a tomar de una muestra de heces y el fundamento de esta prueba es que va a ser un ensayo por inmunoabsorción ligado a enzimas, lo que quiere decir que va a detectar la presencia de proteínas estructurales del rotavirus, es decir, los antígenos, que directamente se van a ver en la muestra de heces. Y gracias a esto se va a realizar una reacción antígeno-anticuerpo y se va a hacer la lectura de tipo por colorimetría. Y la ventaja de esta es que es muy utilizada en lo que vendría a ser entornos hospitalarios por alto rendimiento y la capacidad de ofrecer resultado en muy pocas horas. Otro de los exámenes que también tenemos vendría a ser el test rápido en la urgencia y en la atención primaria, vendría a ser la inmunocromatografía, el cual va a detectar antígenos virales y esta va a ser una prueba rápida también, similar a una prueba de COVID, va a demorar entre 10 a 15 minutos y el fundamento de esta es en que es una prueba de flujo lateral, similar a, como dijimos, a una prueba de COVID, en donde el antígeno viral de la muestra se une a anticuerpos conjugados con color y migra a través de una membrana. Y esto se va a fijar en una línea de la prueba T. Como pueden ver en la imagen, si va a ser una persona que está con infección, pues se van a marcar dos líneas, tanto en la C, que va a ser el control, y en la T. Y si vemos que la prueba es negativa, como ven en la imagen, solamente se va a marcar en la línea de control, es decir, que la prueba va a estar bien hecha, pero es negativa, no tiene el virus. Y si la prueba se considera inválida, se considera inválida cuando no va a aparecer la línea en la letra C, en la prueba control, o bien solamente aparece en la prueba T, es decir, que están mal hechas y se tiene que volver a realizar el examen. Y esta, la ventaja es de que es rápida y pues su facilidad de uso en los diferentes hospitales también, ¿no? Y bueno, otra de las pruebas que también tenemos que nos van a ayudar a detectar el material genético viral, tenemos el RT-PCR, que es la reacción en cadena de polimerasa con transcriptasa reversa. Este va a ser un método de máxima sensibilidad y vigilancia y pues lo que va a hacer es amplificar el ARN viral de rotavirus. Primero tenemos a la transcriptasa reversa que va a convertir el ARN en ADN complementario que luego va a ser amplificado exponencialmente en el gel. Y bueno, esta es una prueba más sensible y también es más específica y también funciona con poca, incluso va a detectar en pacientes de poca carga viral. Y bueno, ya pasando a lo que vendría a ser el tratamiento, está contraindicado dar lo que vendría a ser antivirales o antibióticos
Y el primer paso que se toma para estos casos de pacientes es una rehidratación. Tenemos la que es por vía oral. En el caso de la vía oral, pues va a haber un mecanismo de cotransporte tanto de glucosa y sodio en el intestino y el intestino va a seguir intacto a pesar de que haya infección por rotavirus. Entonces, el objetivo que tiene el suero en este caso es reponer el agua y los electrolitos que se pierde mediante la diarrea secretora. También tendremos lo que vendría a ser la rehidratación, pero por vía intravenosa. Esa se va a dar cuando hay una deshidratación severa, en casos de shock, y pues esta se da en casos de que la pérdida de agua haya sido mayor al 10% del peso corporal. Y pues se da en casos, como dijimos, de vómitos persistentes, en casos graves más que nada. Otra de las medidas que también que se toman adicionalmente y que es recomendado por la Organización Mundial de la Salud es el zinc. El zinc, o bueno, el mecanismo de función que tiene principal es la regeneración del epitelio intestinal y también va a mejorar la absorción de agua y de electrolitos. Y esto pues se traduce en que va a haber una reducción significativa de duración e intensidad de la diarrea. Es adicional. Y también adicional a esto, pues se tiene un manejo de una dieta, reintroducir poco a poco la dieta normal para que el paciente pueda tolerar todo este tipo de alimentos y no sea una dieta restrictiva ni ayuno prolongado, ¿no? Y en casos de niños, la lactancia materna es vital no suspenderla porque es su principal fuente de alimentación. Más bien, a esta se le ayuda con un poco de rehidratación. Y bueno, ya pasando con lo que vendrían a ser la prevención, la primera línea de prevención que tenemos es la vacunación, pero esta tenemos que tener en cuenta que se realiza más que nada en bebés, eh, y depende del tipo de vacuna. Normalmente la más utilizada es la de 2 dosis, que está en el esquema en Perú. Se aplica primero a los 2 meses y luego a los 4 meses, pero dependiendo de la vacuna también se puede aplicar hasta 3 dosis, ¿no? Y no se administra después de los 8 meses de edad. ¿Por qué? Porque esta puede tener un efecto, eh, por así decirlo, adverso, porque lo que va a causar va a ser una invaginación intestinal, que esta va a ser cuando el intestino se va a plegar o se desliza de una porción adyacente y lo que va a causar es una obstrucción intestinal y una necrosis intestinal. Y pues, entonces la pregunta es por qué se pone solamente en niños o por qué no en adultos. Porque la vacuna va a tener un efecto principalmente en bajar la gravedad de la infección. Es el único efecto que va a tener. Y también proteger de la infección al bebé, ¿no? Es por eso de que el primer paso en el tratamiento es la rehidratación porque la persona también puede morir por deshidratación, ¿no? Y bueno, otra de las medidas de prevención es la higiene y el saneamiento, como el lavado de manos antes de preparar alimentos, en caso de los bebés, cambiar los pañales si el bebé ha sido infectado, y también la desinfección de superficies en caso haya habido un paciente con rotavirus, pues el virus a veces es resistente, puede sobrevivir entre horas o hasta días, ¿no? Y también para eso se recomienda utilizar el cloruro diluido y también el manejo adecuado de pañales de los bebés y los vómitos, ya que debe ser en bolsas selladas para no proliferar el virus. Eso sería todo en cuanto a prevención. Ahora vamos con la parte de complicaciones de la infección por rotavirus. Debemos saber que aunque generalmente es autolimitado, en menores de 2 años puede causar complicaciones importantes. Entonces vamos a mencionar 6 complicaciones principales, como lo es la deshidratación severa. Esta es la más frecuente y peligrosa y y puede ser isotónica, que es la más común, o hipernatrémica, que se da por mayor pérdida de agua. Como signos que vamos a ver presentes en la deshidratación severa, tenemos llanto sin lágrimas, hundimiento de la fontanela, piel húmeda fría y letargo. También tenemos lo que serían las alteraciones electrolíticas, y estas se pueden dar por hiponatremia, hipernatremia, acidosis metabólica, que se da más que todo por una pérdida de bicarbonato por heces, o una hipopotasemia. También tenemos como complicación a lo que sería el shock hipovolémico, que suele ser una pérdida excesiva de líquidos. Y también tenemos las convulsiones, que son secundarias más que todo a fiebre, hiponatremia e hipernatremia.
Asimismo, hay que mencionar como complicación a lo que es la disbiosis postinfecciosa. Esta, vamos a decir que es una alteración de la microbiota que va a provocar o nos va a llevar a episodios de diarrea persistente. Y como mencionamos en fisiopatología, una complicación es la intolerancia transitoria a la lactosa. Esta se da por una pérdida de lactasa en el borde del cepillo, ¿no? Y va a provocar distensión, gases, diarrea que va a persistir después del cuadro agudo. Y también tenemos lo que son unas complicaciones extraintestinales que suceden rara vez, ¿no? Que son muy infrecuentes, como lo es una encefalitis postinfecciosa, una miocarditis o una hepatitis leve, pero que son mencionables, pero como ya se mencionó, muy poco probables que suelan aparecer, ¿no? Y eso sería todo con respecto a la exposición.